Noticias, Cámara de Representantes. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio semanal donde les traemos toda la agenda legislativa. Jorge, buenas noches. Mabel, buenas noches y un saludo a todos nuestros televidentes. Repasaremos apartes de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas. Ese evento se desarrolló hoy en el Congreso de la República. Así es, Jorge. También vamos a hablar de la aprobación de un proyecto de ley de la Mesada 14 para docentes. Los invitamos a ver nuestros titulares. Congreso en Pleno conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Informes especiales de avances y retos de la Ley de Víctimas, proyectos de inclusión para ellos y las historias de los afectados por la violencia en el país. La Cámara le cumplió a los maestros y avanzó con la aprobación del proyecto que recupera la Mesada 14 para los pensionados del magisterio. Esta semana Estados Unidos e Irán acordaron 2 semanas de cese al fuego, luego de una propuesta impulsada por Pakistán. En un mundo cada vez más polarizado, cualquier desescalamiento de conflicto merece ser aplaudido. Aquí en Colombia también vivimos una polarización constante. Ojalá en este episodio nos invite a reflexionar. En plena campaña presidencial, las partes deberían abandonar la violencia verbal y los ataques personales. Lo que los ciudadanos necesitamos es un verdadero debate de ideas y propuestas y no de personas. En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, este 9 de abril, una vez más, el Congreso en Pleno realizó sesión especial para escuchar a los afectados por el conflicto armado. El emblemático Salón Elíptico de la Cámara de Representantes se conmemoró por 15ª ocasión el Día de las Víctimas, donde las personas y grupos sociales tuvieron un espacio para ser escuchados en sus reclamos, los cuales se orientaron pidiendo justicia, devolución y asignación de tierras y además el cumplimiento de los proyectos anunciados por el Gobierno Nacional. Primero, la visibilidad de las víctimas en el exterior, donde estamos en 43 países. Bueno, hoy vengo a pedirle al gobierno que por favor nos ayude, que nos dé algo concreto, porque mi hijo tiene 8 meses de estar secuestrado y hasta hoy no he visto absolutamente nada. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, quien ofició como vicepresidente de la jornada, destacó la importancia de la participación de las víctimas en el legislativo. Más de 10 millones de colombianos han sido víctimas del conflicto armado. 1 de cada 5 ciudadanos de este país carga con una historia atravesada por la violencia. Nada más en mi departamento, el Valle del Cauca, tenemos 650.000 víctimas. La jornada, que se extendió por más de 6 horas, le dio participación a colectivos de todo el país. Este evento quedó oficializado en el Congreso de la República en la Ley de Víctimas del 2011. La Ley 1498 de 2011 reconoció oficialmente a millones de personas afectadas por el conflicto armado como víctimas. 15 años después, hay más propuestas en el Congreso para seguir buscando la verdadera reparación integral. No es fácil decirlo, pero Alicia Aguillón, a sus 59 años, es el fatídico significado de la guerra en Colombia. Alicia, me dijo usted, antes de empezar la entrevista, yo soy un milagro andante. ¿Por qué? Pues yo fui desplazada de La Uribe, de Meseta, de San Juan de Arama, de Piñalito. En un pueblo perdí un niño de 5 años, en el otro perdí la niña de 17, en el otro se llevaron al niño de 11 años y en el otro mataron un niño de 5 años. Alicia y más de 10 millones de víctimas no esperan otra cosa más que resultados de los gobiernos y del Congreso, empezando porque no se limite el narrar la verdad. La unidad de víctimas se limitaba a decirles, señores, qué pena por lo que vivieron, pero esta declaración la están haciendo por fuera del tiempo de ley, de manera extemporánea, y así lo rechazaban de ingresar al registro único de víctimas. Gracias a nuestra ley logramos ampliar una ventana de gracia de 2 años, y vuelvo y repito, 220.000 víctimas, cifra a diciembre del 2025, se han visto beneficiadas de esta ley.
Otro de los compromisos que le cumplió la Cámara de Representantes a las víctimas de la violencia es el de ampliar por 10 años más, o sea, hasta 2037, la vigencia de los programas de inversión social y en infraestructura para los 170 municipios más golpeados por la violencia, lo que inicialmente fue uno de los puntos del Acuerdo de Paz de 2016. A futuro también se ha propuesto crear el Ministerio de las Víctimas. Este ministerio no busca crear más burocracia, lo que busca en sí es que el director pase a ser ministro y que cada lunes se reúna con el presidente y el gabinete de ministros para que tomen decisiones que beneficien realmente a las víctimas. Cabe resaltar que en 2024 se reformó la ley de víctimas y con ella se logró la aceleración de los pagos de las indemnizaciones, fortalecer la protección a niños y jóvenes huérfanos, entre otros aspectos. Han llegado resultados, sí, pero aún el pueblo que sufrió el conflicto armado espera mucho más. Les pido que las leyes que hagan sean concretas con respecto a las víctimas del conflicto y que el campesino sea escuchado y respetado y que ya es hora de que tengan unos derechos y que sean cumplidos. La ley de víctimas, que se complementó en el acuerdo de paz con las FARC firmado en el 2016, profundizó en temas como la reparación, restitución de tierras y justicia. En la Cámara opinan sobre los avances y lo que falta. Desde la promulgación de la Ley de Víctimas y su fortalecimiento en el acuerdo de paz con las FARC, el país ha avanzado en el reconocimiento de millones de víctimas del conflicto armado. Sin embargo, a casi una década de la firma del acuerdo, persisten desafíos. Se han reparado cerca de 2 millones de personas. Todavía quedan más de 7 millones pendientes por reparar. El acuerdo de paz también luego le dio participación política a las víctimas y avanzó con la creación de las 16 curules de paz. Quedan todavía bastantes retos. El acuerdo final de paz habla del punto 1, el punto de reforma rural integral, y de ahí se desprende la necesidad de tener una jurisdicción especializada para los conflictos agrarios que se están presentando en el país. En materia de justicia transicional, el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz ha marcado hitos, aunque persisten cuestionamientos sobre tiempos y resultados. En su momento muy bien creada y ya lleva varios años donde ha sido más discurso, más propaganda, más lo que yo estoy hablando aquí, en vez de tener las víctimas o nosotros las víctimas como esa verdad, esa justicia. Desde la oposición surgen cuestionamientos sobre la viabilidad económica de la reparación integral y se asegura que los recursos no son suficientes para cumplir con las promesas. Preocupa porque la ley de víctimas exige unos millonarios desembolsos por parte del erario público que no están. Las víctimas todas están pidiendo que la reparación, pero por ningún lado está el recurso económico. Desde el oficialismo sostienen que se han dado pasos importantes en favor de las víctimas, pero reconocen que aún hay desafíos y que el proceso debe continuar. Muchas de las grandes tierras que se robaron los paramilitares se las hemos devuelto a los campesinos, pero también se reparó de manera simbólica, que no es de poca monta, es el reconocimiento que hace el Estado cuando acepta que o participó directamente en violación de derechos a las víctimas o también por omisión. Así que este es un gobierno que ha avanzado, que falta mucho, eso por supuesto. Así, entre avances, críticas y retos pendientes, el país sigue enfrentando el desafío de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para millones de colombianos que han sufrido el conflicto armado. En el Día de las Víctimas tuvimos la oportunidad de escuchar una guerra que fue contada de una manera distinta, no desde el combate, sino desde el corazón de las madres, las voces que aún buscan respuestas tras la masacre de Gutiérrez. ¿Cómo olvidar esa última promesa 26 años atrás? Espero que llegue el tiempo para que me entreguen mi libreta para que nadie la humille. Que a su merced no le falte nada. Y lo cumplió. Ese reporte final, donde todo parecía sin novedad. Quería mucho su ejército. Yo le llegaba y le preguntaba, ¿y cómo está? ¿Cómo se siente? Yo muy bien. A Leonor y a Fabiola las unió aquel trágico 8 de julio de 1999. A menos de 2 horas de Bogotá, en medio de montañas frías y niebla espesa, me dijo Leito,
organícese y tiene que irse para el batallón. Le dije, ¿el batallón a qué? Dijo, salió por noticias ya por el radio. Acabaron con Gutiérrez, me dijo así. Imagínense no criar un hijo para llevarlo para allá y que no vuelva a la casa. Aquella madrugada en Gutiérrez, Cundinamarca. 500 guerrilleros de las FARC contra menos de 60 jóvenes que en su mayoría prestaban el servicio militar y no superaban los 19 años. El resultado fulminante y doloroso. 38 militares asesinados. Este es mi bebé. Y una madre no se equivoca. Aquí está el de Fabiola. Miles de madres, de familias, de esposas, de hijos de los militares lo que piden es que se dignifique la labor de los integrantes de la fuerza pública. ¿Qué se ha hecho desde el Congreso en ese orden? Aquí en el Congreso hemos tratado de promover no solamente leyes de honores, ascensos póstumos, que sean incluidas estas víctimas al régimen de víctimas de la Unidad Nacional de Víctimas para que les den reparación, no repetición, justicia y verdad. Enrique Trujillo, de 18 años, era el hijo de Leonor, y Ricardo Hidalgo, de 19 años, el de Fabiola. Ambos sirvieron a la patria en una época donde solo se reconocía el patriotismo. Porque él tenía una libreta y esa libreta la tengo yo. Él todos los días anotaba en la libretica: escucha, mamita, ya me faltan 5 meses para la mocha. Del romanticismo heroico a la dignificación real. Ese es un logro que llegó más de 2 décadas después. El proyecto de ley por medio del cual se dispuso un salario mínimo para estos jóvenes que prestan el servicio militar aquí en Colombia, además del tema de la dignidad, es que es un reconocimiento para quienes están dando su vida, su tiempo, su labor diaria por esta patria. Ellos son los que nos están cuidando. Desde 1985 hasta hoy, en el 2026, el conflicto armado ha cobrado las vidas de más de 400.000 militares, dejando esposas, hijos, padres y madres viviendo ese amargo dolor que nunca se esfuma. Mamitas, que no desfallezcan, que para adelante es para allá. Transcurridos 15 años de la ley de víctimas, ¿se ha hecho justicia? El desgarrador relato de una madre de un mal llamado falso positivo reabre el debate. Hay dolores que se enquistan y sobrepasan todo entendimiento, y aún así una madre encontró en el perdón una forma de continuar. Esta es su historia. Mi nombre es Blanca Novia Monroy, soy madre de Julián Oviedo Monroy, joven desaparecido 2 de marzo del 2008. Él salió de la casa con una propuesta de trabajo, me dijo que le guardara comida porque él no se demoraba, pero de ahí para acá no volvimos a saber absolutamente nada de él. ¿Cómo así? ¿Un guerrillero? Mi esposo estuvo en Ocaña recibiendo su cuerpo, donde él le dicen de que Julián era un integrante del ELN y tenía 1 mes de estar sembrando minas quiebrapatas allá. ¿Una ejecución extrajudicial? Ni había escuchado el rumor de falso positivo. Supe cuando ya yo tenía 5 o 6 días de haber enterrado a Julián, nos hicieron una invitación acá al Congreso, a las mamás, a mí me pusieron como vocera, ahí fue donde yo supe que era un falso positivo. La defensa del buen nombre de Julián y el coraje entrañable de una madre la empujaron a plantarle cara al relato que desde el propio gobierno de turno se impuso como verdad oficial. El señor Álvaro Uribe se para en los medios de comunicación a decir de que los jóvenes no se habían ido a coger café a Ocaña, sino a hacer cosas malas. En ese momento yo dije, mi hijo no era un subversivo, mi hijo no era un guerrillero. Años después, esta mujer, convertida también en vicepresidenta de Mafapo, se encontró frente a frente ante la JEP con el hombre que dio la orden de ejecutar a su hijo. Tomé la decisión de darles un perdón. Me di un abrazo con ellos y les dije, yo no soy nadie
para juzgarlos. Blanca Nubia nos ubica en el valor de la verdad y no olvidar, un propósito que recordamos justamente aquí, en los columbarios del Cementerio Central en Bogotá, intervenidos por la maestra Beatriz González, una de las obras más importantes y sentidas sobre la violencia en Colombia. La alegría en la casa se acabó, totalmente, fue algo muy triste para toda la familia, aún lo sigue siendo. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la 1448 de 2011, nació como un intento del país por reconocer, reparar y no olvidar a millones de afectados por el conflicto armado. Este Congreso aprobó una reforma a la Ley de Víctimas, amplió los plazos para la vigencia de la ley, se creó también se hizo una ley de mujeres buscadoras, se reglamentó esa ley de mujeres buscadoras. Entonces esperamos que podamos seguir avanzando en esos temas. En este gobierno, a pesar de que fue nuestro gobierno, tenemos que decir que hubo un rezago para el tema de las víctimas y sobre todo para los representantes de las víctimas. A Blanca le arrancaron a su hijo. Le quedó la valentía y en su corazón el amor que la unirá a él para siempre. Porque yo a Julián lo amaba. Lo amo y lo voy a seguir amando hasta que yo llegue a donde él está. Infortunadamente, las masacres siguen marcando el panorama de seguridad en el país. Un nuevo informe de Indepaz alerta sobre el incremento de estos hechos violentos en distintas regiones de Colombia. En el primer trimestre del 2026 se han presentado 35 masacres que han dejado 133 víctimas. Este es el dato entregado por Indepaz, que marca un aumento significativo en comparación con el mismo periodo de los últimos 3 años. Pienso que en primer lugar hay un abandono de las instituciones que pueden prevenir y alertar antes de que ocurran los desplazamientos masivos de las masacres. Mira lo que está pasando con la Defensoría del Pueblo. El incumplimiento de los 4 años anteriores a este gobierno, al proceso de paz, lo que llamaron a hacer trizas el proceso de paz, entonces generó que algunos sectores de las extintas FARC decidieran devolverse a la acción armada. Si miramos los últimos 10 años, el 2016 marcó uno de los números más bajos con 42 masacres, índices que se mantuvieron en descenso hasta el año 2019. Sin embargo, en el 2020 se cerró con 91 de estos casos, incremento que se ha presentado exponencialmente hasta el día de hoy, a pesar de los diferentes esfuerzos de luchar por la paz. No aprovecharon el escenario de poder desescalar el conflicto, la violencia que vive nuestro país, y en ese marco pues obedecen más, no a una estructura de grupos con ideología política, sino una estructura al servicio del narcotráfico. Lo que hoy tenemos son sanguinarios narcos, terroristas, articulados a nivel internacional. Y este gobierno cree que con ese tipo de criminales se dialoga. 729 masacres que han dejado 2.657 víctimas en los últimos 10 años. Este es el dato tomado desde los 32 departamentos del país y por lo menos en 294 municipios. Esto según cifras de Indepaz. La Cámara de Representantes ya cumplió con todo el proceso legislativo de la reforma constitucional que devuelve la mesada 14 a los profesores pensionados en el país. Ahora solo restan 2 debates en el Senado. A la fecha son cerca de 162.000 maestros en el país pensionados que dejaron de recibir la mesada 14 desde el año 2011, es decir, un salario más, derecho que volvería con la aprobación de este acto legislativo en el que se avanzó ya en el 6º debate aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes. Desde el sector educativo y el Congreso celebran el avance de este proyecto que devolverá un derecho pensional que tenían los profesores. Por restablecer un derecho que genera justicia para los maestros y maestras pensionados y que el acto legislativo 01 del 2005 lo eliminó. Dignificación de los maestros. Estamos en deuda con este importante gremio, especialmente con los maestros de las periferias, que realmente no es fácil su labor. Los congresistas esperan que el Estado garantice los recursos para cumplir con esta deuda histórica y reivindicar a los educadores a partir de la aprobación de este proyecto. Es una reforma a la Constitución política de nuestro país y por lo tanto necesitamos que de aquí a que se terminen estos
últimos debates esté garantizada la financiación que se necesita para que este proyecto sea una realidad. Estamos hablando que le llegará a todos los maestros pensionados de Colombia, tendrán derecho a una mesada 14, los que están pensionados, pero a partir del momento de la aprobación del acto legislativo. Ya el acto legislativo que devolverá la mesada 14 a los pensionados del magisterio queda en manos del Senado a solo 2 debates de su aprobación. Fue aprobado un proyecto de ley en segundo debate que busca mayor equilibrio en la inclusión en el sector de la cultura y los saberes. Por unanimidad, en la plenaria fue aprobada la iniciativa con la cual el gobierno deberá destinar recursos económicos para fortalecer todas las actividades multiculturales del país y que abarcará las manifestaciones étnicas e indígenas. Es un proyecto que le crea un sistema al Ministerio de Cultura para abarcar todas las necesidades básicas insatisfechas que tiene el territorio colombiano en términos culturales. El proyecto establece la inclusión y apropia dineros para concluir y mejorar locaciones para su promoción, entre otros. Que es tan importante para nuestro país. La articulación de toda la Comisión Sexta, pero de todas las bancadas de la plenaria, nos muestran que sí es posible articular, sí es posible hacer proyectos desde las diferencias. Por su parte, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes destacó la acogida que tuvo el proyecto para que fuera aprobada en la Cámara de Representantes. Una tarea titánica de más de 7.000 gestores culturales que estuvieron escribiendo la ley que hoy el Congreso reconoce, el gobierno, por supuesto, nuestra bancada del pacto, pero además un consenso general de verdad que logramos después de conversar, porque eso es lo que se hace en la cena, eso es lo que se hace en el escenario cultural y hoy aquí lo trasladamos al Congreso. Al citado proyecto, que le hace falta 2 debates en el Senado de la República, busca la participación popular a través de los consejos de cultura y que tengan incidencia en la asignación presupuestal. Impulso para la educación en la Colombia profunda y unas medidas tributarias para la protección de la industria nacional fueron los proyectos que avanzaron en la Comisión Económica de la Cámara. La Comisión Tercera aprobó en primer debate 2 estampillas para la Universidad Nacional Sede de Amazonía y la Unitrópico en Yopal. Estas estampillas buscan aumentar el recaudo y la cobertura presupuestal de estas 2 importantes instituciones. La ponente habla de su impacto. Mayor justicia a la hora de cobrar estampillas a los contratos, pero en general también habilita a que haya mayores recursos para la Universidad de Yopal. En el Amazonas lo que busca es que se le habilite a los gobiernos locales a cobrar una estampilla sobre los contratos, claro, diferenciando aquellos contratos que son, digamos, de prestación de servicios de salario mínimo o de baja cuantía, con aquellos contratos que son bastante grandes. Por otra parte, se aprobó también un proyecto en pro del empleo y la industria nacional, modificando un beneficio tributario a productos textiles de compra en línea como Shein o Temu. El autor explica la mecánica y recaudo de esta medida. Se calcula que son alrededor de 3 billones de pesos lo que podría recaudarse, poniéndole un IVA del 19% a todo el paqueteo, que hoy no paga IVA del 19%, y es todo aquel que hoy está por debajo de los $200, que se conoce como el minimis o el paqueteo. Los proyectos esperan su turno para ser considerados en la plenaria. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, anunció la realización de un debate de control político el próximo miércoles 16 de abril, enfocado en la situación actual del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, infraestructura clave para la conectividad aérea del sur-occidente del país. La seguridad aérea del aeropuerto. ¿Se imaginan ustedes, Dios no lo quiera, que ocurra un siniestro vial por la inoperancia de la aeronáutica civil? Dios mío santo, yo oro para que esto no ocurra. Por favor, a la gente de la aeronáutica civil, pónganse las pilas a trabajar fuertemente para mantener el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que presta su servicio a todo el Valle del Cauca 1A, porque
Dios no lo quiere, llega a pasar algo, ustedes serán los directos responsables. Lo segundo, un mensaje directo para la ministra de Transporte, para el director, el presidente de la ANI, y es que saquen la concesión ya. Estamos hablando de casi 5 billones de pesos, una concesión que va a generar más de 30.000 empleos, que lo que necesitamos es que esto se haga lo más pronto posible. Este año debería quedar entregada esa concesión para el desarrollo de todo este suroccidente colombiano, por supuesto los vallecaucanos, regalías para Palmira por más de 30.000 millones de pesos y conexión profunda con esa cuenca del Pacífico que mueve el comercio mundial con China. En sesión ordinaria de la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso, se presentó el balance de gestión correspondiente a la actual legislatura. Durante la jornada se destacaron los principales logros alcanzados, así como los retos pendientes en cuanto a los derechos y bienestar de niñas, niños y adolescentes en el país. Tenemos más de 156 proyectos, más de 30 leyes aprobadas y ahorita tenemos más de 56 proyectos de ley que están en cuarto debate que pueden ser ley de la República. Les invitamos también a un foro internacional, vienen delegados de la Organización de las Naciones Unidas y delegados internacionales de distintas embajadas asiáticas, europeas, que trabajan conjuntamente con nosotros en la comisión. Artemis II, además de reactivar la carrera espacial, también puso sobre la mesa la presencia femenina en nuevos espacios de representación, liderazgo y participación en la ciencia. Un debate que en Colombia conecta con los retos para ampliar oportunidades también en tecnología. Que una mujer viaje por primera vez a la Luna representa una conquista en términos de representación. A ese momento histórico también se suman las ingenieras colombianas Diana Trujillo y Liliana Villarreal, que hacen parte del equipo de Artemis II desde roles clave en la NASA. Ver que tienen de alguna manera estas figuras o estos se convierten en ídolos para las niñas y jóvenes que en un futuro quieren ser científicas, ingenieras, no solamente astronautas, sino que van a estar también en el detrás de fabricando cohetes, liderando misiones espaciales, etcétera, etcétera. Colombia tiene el desafío de ampliar las oportunidades para más niñas y mujeres en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La Ley 2314 del 2023 representa un paso importante. Por eso es importante que este tipo de iniciativas legislativas puedan presionar a que el Estado colombiano, el Ministerio de Educación, alcaldías, gobernaciones y la misma ciencia y la academia incluya e iguale la cancha para que tantas mujeres hoy que son tan talentosas en ese sector puedan despertar esa curiosidad y poderla estudiar. Sin inversión en educación, formación y acceso, historias como las de Diana y Liliana seguirán siendo la excepción a la regla. Desafortunadamente no hemos contado con una voluntad política dentro de la aprobación de los recursos y pues si no hay plata y no hay recursos pues no hay fomento porque no podemos comprar, acceder a sistemas de información, no podemos brindar herramientas y no podemos dotarla a las escuelas y colegios. Esta misión también recuerda la importancia de seguir abriendo oportunidades para que más mujeres en Colombia puedan llegar tan lejos como se lo propongan. Sí, incluso hasta la Luna. Y a propósito de este tema, mientras la humanidad vuelve a mirar a la Luna con la misión Artemis II y se conocen más detalles del espacio, aquí en el Congreso avanzan decisiones que ponen al país en la órbita del futuro. Volver a la Luna, la onda del momento, la noticia estelar. Orión completó 406.000 kilómetros y pronto estará de vuelta en la Tierra. Pero en el espacio quedan más de 11.000 satélites que orbitan nuestro planeta. Y Colombia quiere estar en esa órbita. La Fuerza Aérea, que pasó a llamarse Fuerza Aeroespacial de Colombia, no es cosmético porque no se trata de cambiar una palabra por otra. Se trata de reconocer que es necesario fortalecer las capacidades para asumir los retos no solamente de la seguridad, sino de la exploración, lógicamente, de un espacio que trasciende la órbita terrenal. La reflexión del astronauta Víctor Glover le dio la vuelta al mundo.
En medio de este vacío y esta inmensidad, de esto que llamamos universo, tenemos este oasis, este hermoso lugar donde todos coexistimos. Una reflexión que se convierte en una misión de la Cámara: cuidar el medio ambiente. Lo que pretende es que esos recursos que ordena la Ley 99 del 93, invertir en materia de protección ambiental con toda la crisis climática que se está viviendo ahorita, pues tenga un mecanismo de seguimiento, una metodología. Este es un proyecto importantísimo que nos va a permitir hacer un mapeo de la inversión que se está haciendo para proteger nuestros ecosistemas. Seguir impulsando proyectos que revolucionen para bien la vida de los colombianos. A eso le apunta la Cámara de Representantes. Bueno, Mabel, y de esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y los esperamos de nuevo la próxima semana. Claro que sí, los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes nos encuentran como @Cámara Colombia, en donde podrán hacer seguimiento a la información legislativa. Buenas noches.